Jóvenes, buen día. Les habla el profesor Rafael Galarza Izarra. Bienvenidos a la sesión 4, Dinámica de las cuentas. Fray Luca Pacioli, conocido como el padre de la contabilidad, él explica e introduce la partida doble como mecanismo contable. El sistema de partida doble consiste en realizar dos anotaciones que afectan como mínimo a dos conceptos. Con este sistema no puede haber una anotación sin su pareja. Es decir, si yo ingreso información en el debe, de la misma manera y por el mismo importe, debo ingresar información en el haber. Debo entender que en estas dos columnas yo no voy a ingresar conceptos, no voy a ingresar códigos. Lo que yo voy a ingresar son montos, es decir, montos dinerarios. La partida doble. Dice, en la columna del debe yo me haría una pregunta, ¿no? ¿En qué se ha invertido? Y en la columna del haber, ¿de dónde se obtiene, ¿no?, ese dinero para que sea invertido? De esa forma queda registrado el valor de lo que tenemos y su origen. El principio de partida doble me indica que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. La idea es que no hay destino sin origen ni origen sin destino. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos como ejemplo de partida doble, ¿no? Si yo saco dinero del banco, 5.000 soles, con la idea, con el propósito de pagar una deuda a mi proveedor, obviamente entonces su destino de esos 5.000 será pagar la deuda a ese proveedor por esos mismos 5.000 soles. El monto de lo que retiramos, es decir, el origen, debe ser igual al valor de lo que pagamos, destino. ¿Okay? Ahora, lo que nosotros registramos, y eso quiero que se entienda bien, lo que nosotros registramos es el importe que tiene movimiento en ese momento dado. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo deber 5.000 soles, pero solamente voy a pagar 1.000 soles a este proveedor. Por consiguiente, yo me olvido de los 5.000. Yo lo que tengo que registrar son esos 1.000 soles, el origen de esos 1.000 soles y el destino de esos 1.000 soles. Ya lo veremos en un ejemplo, ¿ok? En un ejemplo aplicativo, práctico, que veremos más adelante, ¿ok? Las reglas básicas respecto al uso de las cuentas son las siguientes. Para cuentas del activo, el saldo inicial y los incrementos se anotan en el debe y las disminuciones en el haber. Para cuentas del pasivo, el saldo inicial y los incrementos se anotan en el haber y las disminuciones en el debe. Para cuentas de resultado, no tienen saldo inicial. Las cuentas de gastos tienen naturaleza deudora y las cuentas de ingreso tienen naturaleza acreedora. Cuando veo las columnas debe y haber, debo entender que su sinónimo de debe es la palabra deudor y sinónimo de haber la palabra acreedor. Es de ahí donde nosotros indicamos, pues, ¿no?, que algunas cuentas tienen naturalezas deudoras o acreedoras. ¿Es por qué? Porque en esas columnas es donde tienen su origen, ¿ok? Y es donde se incrementan inclusive. Como verán ustedes, hay una tablita que aconsejaría que se la aprendan. ¿Por qué? Porque esta tabla me permite resumir cerca de 300 páginas de un libro llamado Dinámica de Cuentas. ¿Ya? Entonces esta tabla me indica que los activos se incrementan en el debe y disminuyen en el haber. Los pasivos disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Las cuentas de patrimonio disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Las cuentas de gasto, al igual que los activos, se incrementan en el debe, disminuyen en el haber, y las cuentas de ingreso disminuyen en el debe y aumentan en el haber. La naturaleza de los elementos se determina por la columna en donde se incrementan. Ejemplo, el activo, su naturaleza es deudora. ¿Por qué? Porque los activos aumentan en el debe. Y los pasivos, su naturaleza es acreedora. Siempre será así, ¿ok? Siempre los pasivos y las cuentas de patrimonio aumentan en el haber, por lo tanto su naturaleza es ahí, acreedora. Tenemos reglas o normas que usted debe seguir para el registro de las operaciones contables, ¿no?
Y estas reglas son criterios que usted debe tener en cuenta al momento de su registro. Dice, a todo aumento de un activo puede corresponder, es decir, ¿por qué motivos puede aumentar un activo? Un activo puede aumentar por la disminución del activo mismo, o por un aumento en el pasivo, o un aumento en el patrimonio. Debo entender también que a toda disminución del activo puede corresponder por un aumento del activo mismo, una disminución en el pasivo o una disminución en el patrimonio. Ejemplo. Por ejemplo, la cuenta 10, ¿no? Hablemos de la cuenta 10. Tome en cuenta que la cuenta 10 es una cuenta de activo, elemento 1, ¿no? Supongamos que usted tiene 2.000 soles en su caja, ¿no? A nivel de la subcuenta 10.1, y en el banco no tiene nada de soles. En el banco, 0 soles. De pronto, a usted se le ocurre depositar de su caja al banco los mismos 2.000 soles. Como vemos, la caja ha disminuido en 2.000 soles y la cuenta de banco se ha incrementado en 2.000 soles. Note que ambos son cuentas del activo. ¿Qué me dice la regla? A todo aumento de un activo puede corresponder o puede deber ¿a qué? A una disminución del activo mismo. Como vemos acá, hay un activo, la cuenta 10 son cuentas de activo, activo disponible, ¿no? El dinero de caja disminuye, ¿por qué? Porque el dinero del banco se está viendo incrementado. ¿Y cómo registro? Primero dice las reglas para poder registrar. Primero debe usted registrar las cuentas del debe y luego las cuentas del haber. Si usted se fija en su tablita de la dinámica, ¿ok? Usted podrá ver que los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Como verá, la cuenta 10 a nivel de la subcuenta 10.4 ha aumentado, ¿ok? Por lo tanto, esa cuenta 10 va al debe. ¿Por cuánto? Por los mismos 2.000 soles. Y la cuenta 10 a nivel de subcuenta 10.1 ha disminuido. Por lo tanto, el dinero de caja debe ir al haber. ¿Por qué? Porque es en el haber donde disminuyen los activos. Reglas de la partida doble. Dice, a toda disminución del pasivo puede corresponder por una disminución en el activo o un aumento en el pasivo mismo o un aumento en el patrimonio. También debo tener en cuenta que todo aumento del pasivo puede corresponder a un aumento del activo o una disminución del pasivo mismo o una disminución en el patrimonio. Veamos como ejemplo. Por ejemplo, tengo un pasivo, una cuenta por pagar y también tengo dinero. ¿Ok? Es decir, tengo una deuda y también tengo dinero. Y se me ocurre, como tengo dinero, pagar esa deuda. Yo cuento con 2.000 soles en efectivo y tengo una cuenta por pagar por 2.000 soles. Si pago esa cuenta, ¿qué está pasando? Mi efectivo disminuye y mi cuenta por pagar también disminuye. ¿Ok? Entonces, veamos cómo debo registrar. Acuérdense ustedes de su tablita, ¿no? Los pasivos disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Por lo tanto, la cuenta 42 está disminuyendo. ¿Dónde disminuyen los pasivos? En el debe. Mi dinero está disminuyendo. ¿Dónde disminuyen los activos? En el haber. ¿Ok? Ese es el criterio. Si usted conoce, si usted practica la dinámica contable, le va a ser mucho más fácil para poder registrar las operaciones. ¿Ok? Si usted domina, ¿no?, el tema de dinámica, no va a ser ningún problema el poder registrar las operaciones. Veamos. Reglas de la partida doble para el caso del patrimonio. Dice, a toda disminución del patrimonio puede corresponder una disminución en el activo o un aumento en el pasivo o un aumento en el patrimonio. O también
a todo aumento del patrimonio puede corresponder un aumento al activo o una disminución en el pasivo o una disminución en el patrimonio. Patrimonio, supongamos pues, ¿no?, el inicio de las operaciones de una empresa, ¿no?, es ¿qué cosa? El aporte de capital de los socios. Supongamos que yo no tengo nada de capital, ¿no? Se me ocurre formalizar una empresa y abro pues mi cuenta corriente. ¿Para qué? Para ir a hacer el depósito de los aportes de capital de los socios. Supongamos pues de que los socios aportan como capital 5.000 soles y estos 5.000 soles es depositado en el banco. ¿Qué está pasando? Mi cuenta de patrimonio, elemento 5, se incrementa en 5.000 soles y mi cuenta del activo, dinero en el banco, también se incrementa en la misma proporción por el aporte de capital, 5.000 soles. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver nuestra dinámica. ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Qué está pasando con el activo? Ambos se están incrementando. ¿Ok? Ambos se incrementan. Entonces tengo que ver mi dinámica, ¿no? Si mi patrimonio se incrementa, ¿en dónde debo colocar la información? Si mi activo incrementa, ¿en dónde debo colocar la información? En el caso del activo lo tenemos más fácil porque sabemos que los activos aumentan en el debe. ¿Ok? ¿Qué pasa con las cuentas de patrimonio? ¿No? Dice acá, las cuentas de patrimonio disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Las cuentas del activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Entonces, yo me voy nuevamente, ¿no?, a mi ejemplo. Dice la cuenta de capital. La cuenta de capital, cuenta de patrimonio, dice se incrementa en el haber, ¿no es cierto? Por eso es de que colocamos la cuenta 50 por los 5.000 en el haber. Y la cuenta 10, ¿no?, está incrementándose también, cuenta de activo. Entonces coloco los 5.000 en el debe. Note usted en cada uno de los ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de patrimonio, ¿no?, vemos que en el debe y en el haber lo que yo coloco son montos, no coloco cuentas, no coloco conceptos, importes dinerarios. En el ejemplo anterior también 2.000 en el debe, 2.000 en el haber. En el ejemplo tras anterior también 2.000 en el debe y 2.000 en el haber. ¿Ok? Entonces, como verán, nosotros colocamos importes en la columna del debe y en la columna del haber. Debo tener en cuenta, acuérdense bien, siempre tener en cuenta, ¿no?, la dinámica de las cuentas. Si yo conozco la dinámica de las cuentas, me va a ser mucho más sencillo el poder registrar la información contable. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ha sido la sesión 4. Estaré preparando otros materiales para poder proporcionarles y yo me despido hasta la otra oportunidad. Gracias.